Alejandro Salazar y se está incorporando como columnista aquí en Pelado Stream. Bienvenido a casa, Ale. Gracias, Dani. Bueno, felicitaciones por este espacio merecido, con mucho trabajo y seguramente con algún aporte que vamos a ir brindando a lo largo de las semanas. Bueno, me encanta tenerte acá con nosotros. Y hoy a propuesta de Alejandro, con un tema que tiene que ver con el aniversario redondo al que vamos a asistir en septiembre próximo, que es el final de la Segunda Guerra Mundial. 80 años de aquel conflicto armado que luego no tuvo parangón, ¿no? Digo, hemos tenido, nunca el mundo entró en paz. De hecho, hoy tenemos un montón de conflictos armados a lo largo y ancho de todo el globo, pero nunca un conflicto de esa magnitud, ¿no? Es como que no entramos nuevamente en una confrontación de esa naturaleza. Si bien siempre tenemos como alarmas que se encienden digamos, predicciones o malas predicciones sobre una tercera guerra mundial, creo que no hemos llegado a esta instancia y me parece lo más importante que los estados y los líderes mundiales no dejen que esto suceda, porque ha generado en el mundo estas grandes heridas que uno dice, bueno, han pasado 80 años y no, son tan vigentes que me parece reflexionar sobre ellas y sobre todo en nuestras generaciones nuevas, digamos, en los chicos, jóvenes y adolescentes que hoy desconocen esto y que lo ven muy lejano, digamos, la inmediatez que vivimos culturalmente y socialmente hace que estos hechos históricos queden como si fueran mucho más lejanos de lo que son. Y encontramos en un peligro en no recordar, en no hacer una memoria colectiva de estos hechos. Es muy importante. ¿Qué podemos decir hoy a 80 años de aquel final? Vamos a tener como dos fechas claves, el 8 de mayo y el 1 o 2 de septiembre, donde se dice que se finalizó esa Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué el 8 de mayo? Porque se dice o se cuenta historiográficamente que fue el día de la victoria europea, es decir, la rendición absoluta de Alemania en Europa y por consiguiente las consecuencias, es como las fuerzas aliadas en aquel momento van a ingresar a Europa y se van a encontrar con la terrible noticia, que ya ellos lo sabían obviamente, de estos campos de concentración y la destrucción total de Europa, porque Europa estaba totalmente destruida. Se calcula aproximadamente entre 60 y 80 millones de muertos producto de esa guerra, que son datos que todavía ni siquiera han podido ser totalmente comprobados, porque hay cuerpos que desaparecieron de la faz de la Tierra por la atrocidad de la en los campos de concentración fundamentalmente. En los campos de concentración se calcula 6 millones de muertos, entre ellos judíos y otros tantos grupos étnicos, culturales que el régimen nazi fascista, en su pensamiento de la pureza, de la sangre, de la raza aria, eliminó sin tener ninguna compasión. Estamos hablando de una de las mayores atrocidades del siglo XX y que, bueno, hasta el día de hoy muchas veces se ha querido restaurar esta idea racista o legitimar esto, algo que había quedado totalmente clausurado hace muchos años, pero hoy, en los últimos 10 años, uno vuelve a escuchar que no estaba tan mal este pensamiento y relativizar algo que es totalmente ilógico. Bueno, en Europa hay brotes neonazis, ¿no? Hay brotes neonazis en Europa, en Argentina también lo hay. Lo que pasa es que tal vez pasan desapercibidos en este tipo de cosas. Y estos tipos de brotes se generan, tristemente diría yo, en chicos muy jóvenes, que justamente son los que más están siendo influenciados por los medios de comunicación que les imponen esto. Uno debe ser muy crítico en estas redes sociales como TikTok, por ejemplo, o Instagram, donde estos youtubers o streamers que toman este diálogo, que lo toman de una forma, de un discurso muy convincente, que los pibes lo siguen tomando como verdad. Entonces, creo que generar conciencia de esto es central en este momento donde estos brotes van a ir apareciendo. Ale, me dijiste dos fechas claves, mayo y septiembre. Y septiembre, porque digamos, la victoria europea termina en esa rendición de Alemania, pero Japón va a seguir intentando un contraataque sobre los aliados que tristemente termina en 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki en el mes de agosto y la rendición absoluta de Japón allá por septiembre del 45. Ahí termina esa guerra y bueno, y ahí tenemos toda esta connotación negativa, esta muerte, pero que además no termina ahí, porque los dos grandes triunfadores de la guerra, Estados Unidos y la URSS o la Unión Soviética, se van a repartir el mundo, se van a repartir Alemania, generando una
una nueva disyuntiva política ideológica que es la Guerra Fría, ¿sí? Y otra vez en una guerra que pareciera que no había muertos, pero sí existían los muertos, donde la ideología estaba muy, muy patente, era muy permeable en aquel momento, y el miedo de un mundo que se podía acabar con solo apretar un botón. Y en esas series que hemos visto de niños, donde se levantaba el teléfono rojo y los presidentes de ambos lugares, como lo vimos en Cuba, por ejemplo, en esa crisis de los misiles, podía terminar con el mundo, literalmente podía pasar eso. Todavía hay esas cosas, todavía siguen existiendo porque esos misiles no están desactivados, sino que están guardados, básicamente. Claro, y volvemos al principio, y a 80 años de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha evidentemente generado algunos anticuerpos para no recaer, ¿no?, en un conflicto que se salga de control. Porque digo, una cosa son las guerras digitadas, calculadas, con muertos, con atrocidades igual, pero calculadas y medidas, y otra cosa es una guerra que no tiene medida, ¿no? Y es el caso de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Sí, hay como anticuerpos, está muy bien el concepto, porque justamente hay acuerdos internacionales que generaron la ONU, por ejemplo, que establecieron normas o ciertos parámetros hasta dónde se puede hacer esto. Pero también han existido, y ahora con la muerte del Papa Francisco, la Iglesia también ha tomado un protagonismo durante este posguerra, por ejemplo. Si bien la Iglesia también estuvo influenciada en las guerras mundiales, hay algunos papas que tuvieron algo que ver en mirar para otro lado en algún punto, eso no lo vamos a poder negar nunca, pero hoy creo que la Iglesia posterior a la Guerra Mundial fue, Juan Pablo II, uno de los líderes criticados en muchos aspectos puede ser, pero que ha logrado como mantener la paz, y estos últimos papas también han logrado como mantener un cierto orden donde estas guerras no se vayan a salir de control, y Estados Unidos en algunos momentos ha sabido bajar el pedal, Rusia también ha sabido bajar en algún punto el pedal, y hoy en esta guerra con Ucrania, por ejemplo, está, como vos dijiste, muy digitada, ordenada, y con probablemente alguna salida pacifista o pacífica en algún momento del año, para mí en algún momento del año. Hasta el conflicto en la Franja de Gaza, ¿no? Hay, digamos, Israel avanza hasta donde quiere y hasta donde Estados Unidos le permite. Hay como un orden de la barbaridad. Hay un orden para la barbaridad, ¿no? Exactamente. Y si pudiéramos hablar de la psicología, justamente anteriormente estuvimos hablando de la psicología, y el tema de la guerra tiene que ver con el hombre, tiene que ver con esos impulsos viscerales, retenidos, que bueno, la psicología los ha estudiado, que tienen que salir en algún momento, y las guerras parecieran ser una forma arreglada, porque en la guerra hay reglas que respetar, y que bueno, ahí sale la violencia y lo que como una válvula. Como una válvula de escape que de repente va saliendo, es una de las formas de válvula de escape, pero la psicología lo estudia un montón y me parece que bueno. Y desde la antropología, porque tenemos los seres humanos una propensión a la confrontación, a la guerra. Sí, digamos, el estudio de los conflictos humanos es latente. El conflicto entre el hombre es la base de la cultura en muchos casos. Lo que pasa es que ha sido arreglada. Pensemos, por ejemplo, en los mundiales. ¿Sí? Claro. Son justamente ese tipo de impulsos que tienen que salir, muy estudiado por Barthes, por ejemplo, Rand Barthes, ¿sí? Desde la semiótica o desde la lingüística, de estos estudios culturales, donde, bueno, reglamos un deporte y ahí nos ponemos todos los que podemos y los que queremos enfrentarnos, y ahí sale ese tipo de violencia expresada en un montón de símbolos, camisetas, formas de táctica que se dan en el fútbol, por ejemplo, como ese elemento, y que es de alguna forma una pequeña guerrita entre dos grupos, por ejemplo. Lúdica, pero que tiene su correlato con las barras. Totalmente, totalmente arreglada, y las barras son en las que están luchando para ver cuál es lo que sean. Digamos, el estudio de la antropología en cuanto a la guerra tiene que ver con otras formas que se da esa violencia, pero que también en la guerra se va dando en lo que va dejando la guerra. Y hay otro aspecto que me parece importante mencionar, y es el del negacionismo. Porque si bien hay brotes neonazis en Europa en general, también hay fuertes condenas, y en Alemania primero, frente a los actos de negacionismo del Holocausto o de los crímenes de guerra, ¿no? Los juicios de Nuremberg, por ejemplo, mostraron desde el 45
hacia 49, 48, digamos, la condena a estos, primero a las cabezas, a quienes tuvieron las órdenes, dieron las primeras órdenes, y después a las segundas líneas, por ejemplo. Eso fue clave porque demostró que podía haber un tipo de justicia ordenada y juzgada, más allá que muchos de estos líderes nazis se escaparon, lograron escaparse, muchos entraron a la Argentina después del 45, por ejemplo, vivieron acá, como Hitchman, por ejemplo, que los tuvieron que, con la Mossad, por ejemplo, este grupo secreto judío, los sacaron ahí clandestinamente, por ejemplo, para juzgarlos. Los iban buscando hasta el día, bueno, yo creo que ya en este tiempo ya pocos han quedado. Sí. Hay una teoría muy por algunos historiadores que Hitler no se suicidó, sino que se escapó de Alemania, del búnker, de la Boca del Lobo, llegó a Inglaterra y de allí partió a la Argentina, por ejemplo. Sí, es un mito popular eso. Un mito popular, una leyenda. Que algunos historiadores han hecho un rastreo que no tienen fuentes para poder legitimar ese. Claro. Algunos lo hacen llegar hasta Bariloche y de ahí lo hacen salir a Brasil, por ejemplo. Pero hay como todo un relato. Bueno, Mengele sí. Mengele estuvo acá, este médico tan famoso por sus experimentos. Sí. Hay muchas películas de esto, de este personaje tan siniestro, porque habría que decirle que es siniestro. Sí, claro. Pero bueno, hay muchos mitos alrededor de esto. En este último momento, como dijiste, han aparecido los símbolos nazis, los neonazis, con un montón de resignificación de los símbolos, las esvásticas nuevamente han salido. De repente, cuando hay estos brotes duros, aparecen las esvásticas en las paredes, en contra de las asociaciones israelitas, por ejemplo. Y me parece que eso yo siempre digo lo mismo, nos tiene que hacer pensar nuevamente en que tenemos que repensar estos hechos históricos que son muy recientes y que parecieran de un pasado muy lejano. Ale, quiero agradecerte este debut en Pelado Stream. Vamos a hablar mucho durante todo el año. Yo lo invito a hablar también de los temas indigenistas. Él integra el PUAI, ¿no? El Programa Universitario de Estudios de Asuntos Indígenas, y que es también otra de las grandes materias pendientes, otro de los grandes temas ocultos, silenciados. Es como que la historia empezó, viste, con la conquista y de ahí en adelante. Y son los otros de la historia, claro, los que no salen nunca, por ejemplo. Claro. Vamos a hablar de los indígenas. Te comprometo. Muchas gracias, Alex.